Buenas noches, yo voy a hablar acerca de lo que he entendido de la clase, ¿no? Y he podido entender acerca de las fortalezas, ¿no? Fortalezas que día a día conviven con uno, ¿no? Todo ser humano tenemos esas fortalezas que están ligadas al pecado y que tenemos en el diario vivir y que muchas veces no nos damos cuenta. Yo me he podido dar cuenta personalmente en mi vida, ¿no? La fortaleza que es que muchas veces con facilidad pierdo la paciencia y a veces por más que quiero controlarme no puedo, y ahora que conozco que es una fortaleza y que me tiene ligada al pecado esa fortaleza, bueno, trataré de ser mejor, pedirle a Dios y que Dios permita que me dé paciencia, ¿no? Que me dé paciencia. Y también otra de las fortalezas que tengo en mi vida también es que me quejo de todo, ¿no? Tal vez por la misma situación, la situación económica que pasamos, de repente situaciones de salud en nuestros seres queridos, en nuestras familias, ahora con esto del virus que está pasando, ¿no? Eso hace que también me queje mucho por todo lo que pasa, porque es algo muy desesperante ver que nuestra familia se enferma y no tener dinero, ¿no? Con qué apoyar, con qué ayudar. Es otra fortaleza que me hace quejarme. Y bueno, la falta de trabajo también, ese es otro problema que me hace que me queje y me he podido dar cuenta también que es otra fortaleza en mi vida que tengo que derribar, ¿no? Tengo que derribar esa fortaleza y tratar de agradar más a Dios, hacer más cosas que agraden a Dios. Y todo el tema, e incluso el versículo que nos ha dado de 2 de Corintios también habla también de las fortalezas que tenemos que tratar de derribar y que no es con nuestra propia fuerza carnal que tenemos que derribar, sino con el poder de Dios, con la oración, pedirle a Dios, ¿no? Pedirle a Dios que nos ayude a sacar esas fortalezas de nuestras vidas, ¿no? Yo de mi parte le prometo a Dios que haré todo lo posible por sacar esas fortalezas que aún hay en mi vida y que tal vez las uso en el diario vivir, y trataré de todas maneras de pedirle a Dios para que Dios enriquezca mi vida de fe, enriquezca mi vida de paciencia, que Dios me preste sabiduría para poder alcanzar y ser la persona que Él quiere que sea. Y bueno, eso es lo que yo he entendido de la clase. Hermanas, muchas gracias y que Dios les bendiga mucho. Lo que aprendí de la clase es que hay fortalezas en nuestra vida y eso nos impide la comunión con Dios. Ejemplo, no glorificar a Dios, la idolatría, la mentira, el engaño, la vanagloria, la queja, eso no le agrada a Dios. Debemos ser agradecidos para tener lo que Dios nos da, agradecidos con lo que Dios nos da, y ser pacientes, así como Abraham fue paciente. Lo que aprendí de Corintios es que nos dice que somos humanos, pero no luchamos como humanos, sino luchamos con las armas poderosas de Dios, que es su palabra, y eso destruye los argumentos falsos. Reconocemos que somos humanos limitados, pero nuestra lucha es espiritual, por eso tenemos que usar la palabra de Dios. Hoy voy a hablar lo que entendí de las clases. Yo entendí, muchas veces nos quejamos continuamente y muchas veces que no somos agradecidos a Dios cada día que Él nos sostiene, nos mantiene. Y también debemos cambiar en forma de hablar, ¿no? Muchas veces hablamos cosas que no son y nos ganan nuestros labios y luchamos cada día con todas las cosas que nos están sucediendo durante esta pandemia, ¿verdad? Y yo me encuentro trabajando en un mercado y de verdad entiendo las situaciones que muchas personas sufren y algunos están renegando, algunos gritando
y algunos también personas que saben entender, ¿no? Y muchas veces, ¿verdad? No tenemos paciencia y como hijas de Dios debemos tener paciencia y tener esa sonrisa siempre, porque no podemos estar tristes, porque sabemos que estamos con Dios, y Dios es algo, es inexplicable que Él está con nosotros, y yo a veces no puedo entender que cada día me levanto o abro mis ojos, sé con quién estoy, sé quién es Él. Y entonces, hermanas, te animamos, sean fuertes, valientes, porque Él está con nosotros. Él nos va a fortalecer de todas las cosas y no tener de qué temer. Dice, ¿no? Vivimos para Dios y morimos para Dios. Así que, hermanas, les animo que ustedes también sean fuertes, valientes, sean fortalecidos en Dios cada día. Siempre busquemos las armas de Dios, que es la palabra, a que puede derrotar muchas cosas, y Él penetra dentro de nosotros la palabra y nos hace entender, vivir eficaz como dice Dios. Bueno, hermanas, yo voy a orar un poco, que Dios, nuestro compromiso de cada día también es orar por los demás, unos por otros, ¿verdad? Así que, hermanas, voy a orar. Señor Jesús, te damos las gracias. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos. Gracias por mantenernos, Señor. Gracias por guardarnos, Padre. También, Señor, guarda a mis hermanas de la iglesia, Señor. A los pastores también, Señor. Gracias porque tú le das ese entendimiento, Señor, para poder nosotros aprender, Padre amado. Y, Señor, gracias porque tú nos cuidas a cada uno de nuestras familias, Señor, nuestros hijos, Señor. Tú nos guardas, Padre, tú nos sostienes cada día, Señor, y dejamos todo, Señor, en tus manos, porque vivimos bajo tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Buenos días, mi nombre es Lidia Garnique. Bien, por mi condición de docente, yo tenía entendido, ¿no? Y sigo manejando la idea de que una fortaleza dentro del campo de la educación es algo bueno, ¿no? Algo positivo en la personalidad del estudiante, ¿no? Es una actitud que sobresale sobre otras que pueda tener, ¿no? Pero con este tema aprendido, y ligándolo con el tema de vivienda en el reino, donde nos enseña sobre las ataduras, ligaduras o fortalezas entre cosas y o personas, pues aprendo que una fortaleza desde el punto de vista bíblico es un área de mi vida donde Satanás tiene el control absoluto, total de esto, ¿no? Y es pecado, ¿no? Y Satanás, al tener el control sobre esto, pues hace y deshace conmigo en ella, ¿no? Hasta lo puedo llegar a comparar de repente con una edificación de material noble, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una pared, ¿no? Le ponemos un ladrillo, y al poner un ladrillo sobre otro ladrillo, pues va creciendo y se va haciendo más fuerte esta pared. Va a ser más resistente, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar con mi pecado, ¿no? Con la fortaleza. Voy cometiendo lo mismo, el mismo pecado, entonces va siendo más fuerte, y entonces más fuerte, pues le voy a dar el control total a Satanás sobre esto, ¿no? Y bueno, esto ha conllevado a que la mayor fortaleza que tengo, que es mi mente, mis pensamientos de negatividad, pues los estados han sido dominados y controlados por Satanás. Si bien es cierto, antes ha sido peor esta situación, incluso hasta después de haberme convertido en cristiana, esta situación ha sido peor. La he ido mejorando de poco en poco con los consejos brindados por la líder de mi gen, pero no la veía como tal hasta ahora, ¿no? Recién ahora, con los temas brindados, estoy viendo que esta parte de mi vida, ¿no? De esta área de mi vida, que ha estado controlada totalmente por Satanás, ha sido una fortaleza
¿no? Que pues ha afectado mi comunión con el Señor y hasta incluso con otras personas. Satanás por años me ha tenido en esta área de mi vida, ¿no? Entonces ahora, ¿no? Aprendiendo con el video, con los temas brindados, entonces como que ya tengo las armas para poder seguir trabajando en ella, pero desde la perspectiva que esto es una fortaleza, por lo tanto no le puedo entregar el control, no le puedo dar el control total a Satanás sobre ella. En realidad yo estoy muy agradecida con este tema. Nunca me había percatado que los ataques de mi mente eran una fortaleza, ¿no? Y bueno, pues como dice Romanos 12:2, como cristianos estamos llamados a renovar la mente como paso esencial para crecer en todas las áreas de nuestras vidas y así pues entender la voluntad de Dios, ¿no? Y según el versículo 2 Corintios 10:3-4 que Pastora nos ha brindado, pues mi lucha no es contra la carne, sino contra las entidades espirituales, y las armas poderosas para esta lucha pues es la palabra, permanecer en ella, creer en ella y sobre todo la oración. ¿Sí? Una oración que está dirigida por el Espíritu Santo, estar convencida de que estas armas tienen el poder de Dios para destruir cualquier fortaleza en el que el enemigo tiene el control total de ella. Muy agradecida con este tema. Ahora veo mi fortaleza desde otro punto de vista, y como sé que es dominada por Satanás, pues tenemos que actuar de la mano de Dios. Tengo que actuar de la mano de Dios para poder quitarle este dominio a Satanás y que Dios pase a obrar sobre ella. Entonces, bendiciones, hermanas. En esta oportunidad, identificando las fortalezas de mi vida, pues he aprendido en esta clase a cuán importante es reconocer nuestras fortalezas para pedir la dirección de Dios y pueda derribarlas, ¿no? Si bien es cierto, Dios nos creó con libre albedrío de poder decidir, pero también Él es tan bueno que nos da la oportunidad de volver a Él. Él nos advierte, Él nos aconseja, porque Él es un Dios bueno y todo lo que viene de Él es bueno para nosotros, para nuestra vida. Aprendí también que cuán importante es glorificar en todo tiempo a nuestro Dios, leer su palabra, orar para que esas fortalezas que tenemos sean derribadas en su nombre. Y eso es lo que nos va a hacer libres a nosotras también. El texto de 2 Corintios 10:3-4, pues lo entiendo que nuestra lucha son luchas espirituales, ¿no? Y para eso debemos de aferrarnos a la palabra, porque así como las luchas son espirituales, tenemos que nosotros usar armas espirituales que vienen de Dios. Y si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, entonces esas armas que vienen de Dios van a derribar todo argumento engañoso que viene del enemigo. Eso para mí es muy importante en mi vida, poder aprenderlo y poder pedirle a Dios que me siga ayudando a seguir adelante en su palabra, a seguir en la oración, a seguir congregándome para poder derribar esas fortalezas que hay en mi vida y que yo las voy a cambiar con la misericordia y con la ayuda de nuestro Dios. Buenas noches, pastora. Buenas noches, hermanas. Voy a comentar sobre el tema identificando las fortalezas en mi vida. Según Romanos 5:12, ¿no? Explican, según las Escrituras, que el pecado entró al mundo por el hombre, ¿no? Y el pecado trajo consigo la muerte. Y la muerte se fue dando a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron, ¿no? Aquí tenemos como ejemplo a Eva, ¿no? Que Eva se envaneció en su propio razonamiento, quiso ser como Dios, dudó de Dios
Y cuando nosotros nos envanecemos en nuestra forma de pensar, en nuestro razonamiento, ello nos conlleva a no tener una comunión con Dios, ¿no? Y Eva no glorificó a Dios. Todo pecado que cometemos es porque nos agradó hacerlo, ¿no? Y cedemos lamentablemente a la tentación. Adán y Eva pensaron o trataron cubrir sus pecados con hojas, pero no entendieron que Dios ve más allá del físico. Dios ve el alma, ¿no? Dios ve las intenciones del corazón y el pecado que mora en nosotros, ¿no? Lo que Dios les enseña es que para cubrir sus pecados es a través del a través del sacrificio y derramamiento de sangre, ¿no? Dios les enseñó Dios les enseña a Adán y Eva su plan redentor, ¿no? Que más adelante se cumpliría en Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado llega a ser una fortaleza, ¿no? Cuanto más tiempo permanezcamos en él, más difícil va a ser salir de él. Ahora, aquí nos enseña a identificar estas fortalezas, ¿no? Como por ejemplo, cuando nos quejamos, cuando no tenemos paciencia, cuando ofendemos a otras personas, cuando buscamos el reconocimiento de los demás y cuando reforzamos la vanidad para querer impresionar a las demás personas, ¿no? Ahora, y no solamente identificamos las fortalezas, sino también nos hace ver los resultados de ello, ¿no? Y también las soluciones. Ahora, con respecto a segunda de Corintios 10, 3, 4, ¿no? Tenemos que reconocer que somos seres humanos limitados, ¿no? Y que nuestra lucha no es contra otro ser humano, ¿no? Sino que tenemos que utilizar las armas espirituales. Y estas armas vienen de Dios. Y estas armas son poderosas, ¿no? Y tienen como efecto eliminar estas fortalezas del enemigo, ¿no? Que son fortalezas engañosas. Ahora, con respecto a las fortalezas, estas empiezan en lo que creemos, ¿no? Si no tenemos la palabra de Dios, fácilmente dudaremos de Dios y de su palabra. Gracias, pastora, por sus enseñanzas y nos enseña a nosotros a identificar las fortalezas que nos impiden acercarnos a Dios, y tenemos que seguir su palabra y aprender de su palabra y tenerlo a Dios presente en nuestras vidas. Buenas noches. Identificar las fortalezas en nuestra vida. Todo empieza cuando dejamos de glorificar a Dios. El pecado entró al mundo y el pecado trajo la muerte. Ejemplos de fortalezas en nuestra vida sería cuando dudamos de Dios, cuando dudamos de su verdad. Nuestros razonamientos se envanecen y ahí se levanta una fortaleza. También cuando deseamos agradar nuestros deseos, nuestra carne, nuestros placeres, también se levantan fortalezas. Tratamos de encubrir todo eso con buenas obras, con ayudando a los demás, creyendo que todas nuestras fortalezas nadie las va a notar, pero Dios lo ve todo. Dios siempre da la oportunidad al ser humano de volver a Él, pero mayormente le damos la espalda porque nuestros corazones han sido entenebrecidos. Cuando Dios ve que nuestra vida está controlada por nuestras pasiones, nos deja en nuestras decisiones y con los resultados que obtendremos con nuestro comportamiento. Otros ejemplos de fortaleza en nuestra vida puede ser vanidad, orgullo o mal carácter. Pero Dios nos da una respuesta. En 2 Corintios 10, 3 y 4. Porque las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, que toda fortaleza Dios la puede derribar con su poder. Tenemos que acudir a Él y librarnos de estas fortalezas que con mentiras y engaños se han instalado en nuestro corazón. Te animo, hermana, amiga, a que sigas confiando en el Señor. Identifica tu fortaleza, reconócela, entrégasela al Señor. Sola no podrás derribarla. Él lo hará si tú se lo pides. Bendiciones. Buenas noches, hermanitas. Hoy voy a hablar del tema identificando las fortalezas de mi vida. Voy a dar 5 ejemplos. Número 1. Continuamente me quejo de todo y no soy agradecida. Número 2. Fácilmente pierdo la paciencia y no soy tolerante. Número 3. Frecuentemente ofendo a las personas, ya sea respondiendo, insultando, hablando groserías. Ejemplo número 4. Si busco siempre reconocimiento, aplausos, reforzaré mi orgullo. Ejemplo número 5. Si refuerzo la vanidad tratando de verme bien, impresionando a los demás. También voy a leer 2 Corintios 10, del 3 al 4. Dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué nos habla de este tema? Nos dice, yo entiendo que somos humanos limitados, tenemos que reconocer. También tengo que identificar que las luchas no es contra humanos, sino es una lucha espiritual. También debo de usar las armas espirituales de parte de Dios. Estas armas vienen de Dios y son poderosas. Tiene el efecto de derribar las fortalezas del enemigo. Las armas del enemigo son argumentos falsos, como Satanás lo hizo al comienzo y lo sigue haciendo ahora. Las fortalezas empiezan en lo que creemos, si no tenemos la palabra de Dios presente. Fácilmente dudaremos de Dios y su palabra. Por eso las armas de Dios derriban las armas engañosas, porque en la mentira y en el engaño se filtran las fortalezas. Es la verdad de Dios contra la mentira. Las armas del mundo no sirven. Más bien, de las armas del mundo vienen muchas fortalezas. Eso es lo que les he querido compartir, hermanitas. Muchas gracias, hermanitas, por escucharme. Dios me las bendiga ricamente. Amadas hermanas, mi nombre es Jesús Orfelinda. En esta clase lo que he aprendido es que envanecerse en sus propios razonamientos es porque duda de la palabra de Dios, y esa duda impide la comunión con Dios, se convierte en una fortaleza. Y esto empezó desde el principio, cuando Eva dudó de la palabra de Dios, cayó en desobediencia. Y si es que eres tentado en algún momento y caes en esa tentación, se convierte en pecado, y ese pecado llega a ser una fortaleza. Por eso Pablo dice, conociendo a Dios, no lo glorificaron como a Dios.
Y también si continuamente te estás quejando, esa queja hace daño a la otra persona que la escucha. ¿Y cómo debes arreglar todo eso? Hablando bien, cambiando tu forma de hablar y siendo agradecida. Por eso dice en la palabra de Dios que nuestras armas no son contra sangre ni carne, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, porque el Señor es el que siempre está dando sus estatutos y mandamientos, mas siempre el hombre da la espalda a Dios. Que el Señor sea ayudándonos a seguir estudiando la palabra de Dios para poder servirle conforme dice las Escrituras. Gracias. ¿Cómo están? Mi nombre es Darlut Lía. Voy a hablarles acerca de lo que entendí con respecto al tema de identificando las fortalezas de mi vida. Primeramente, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza es aquello que se levanta en nuestras vidas y que nos aleja y nos separa de Dios, como por ejemplo el pecado. Si nos remontamos al libro de Génesis, Eva fue tentada a pecar por la serpiente. Ella permitió que la duda llegara a su mente, anteponiendo su propio razonamiento antes que el de Dios. Es por eso que se dejó llevar por sus propios deseos carnales, llegando a pecar contra Dios y alejándonos del Padre. Después de eso, Eva quiso cubrir su pecado, cubriendo su cuerpo con hojas, pero no era la forma o la manera que ella quería, sino era la manera que Dios tenía que hacer. Por eso Dios les proveyó de las vestiduras de animales para poder resarcir el pecado que Eva había cometido. Si nosotros lo comparamos con nuestra vida actual, pasa lo mismo. Si nosotros estamos alejados de Dios o no estamos fortalecidos de la palabra de Dios, pues el enemigo viene con sus argumentos falsos a querer engañarnos. Si nosotros permitimos que la duda venga y llegue a nuestra vida, pues nosotros anteponemos nuestro propio razonamiento, llegando a pecar contra Dios y alejándonos de Él. Dios muchas veces nos da la oportunidad de poder volver a nuestro pecado, pero como nuestro corazón está entenebrecido por el pecado, pues nosotros muchas veces le damos la espalda y no hacemos caso a lo que Dios nos dice. Por eso mismo que en 2 de Corintios 10:3-4 Dios nos da las armas para poder combatir al pecado, que son aquellas armas espirituales, aquellas armas poderosas que provienen de Dios. Con esas armas espirituales nosotros vamos a derribar todo argumento falso y engañoso que el enemigo pueda traer a nuestras vidas y podamos nosotros ser libres del pecado que pueda estar morando en nuestras vidas y que pueda estar alejándonos de Dios. Por eso mismo que nosotros tenemos que aferrarnos a aquellas armas espirituales y poder luchar contra las tentaciones y los engaños que el mundo nos ofrece. Por eso mismo que nosotros tenemos que estar sumergidos de la palabra de Dios, aferrarnos a su palabra y a aquellas armas poderosas para poder ser libres de todo pecado y poder estar cerca de nuestro Padre Celestial. Bueno, eso es lo que entendí y les animo para que puedan seguir conociendo de nuestro Padre y de su palabra. Gracias. Saludos mis hermanas, con cada uno de ustedes. Mi nombre es Victoria Goñi de Negrete. En esta oportunidad quiero compartirles algo que he aprendido en la clase identificando las fortalezas de mi vida. Ante todo, doy gracias a Dios por darme la oportunidad de seguir estudiando su palabra, poniendo en práctica los principios en lo que el Señor me siga guiando. Cuando escuchaba el tema, recordaba algunas fortalezas que aún permanecía en mi vida y entendí que era el momento de dejar atrás todo eso. Una fortaleza que
pude encontrar en mí era al momento de hablar de Dios, pues hablaba con mis ideas y mis propias opiniones. El texto en Corintios me enseña que solo la palabra puede derribar las fortalezas y los argumentos del enemigo. Así como Jesús hizo frente a la tentación, usando la palabra como arma poderosa. Para finalizar, les comparto el siguiente texto bíblico. En Salmos 139, versículo del 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoces mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Muchas gracias, queridas hermanas. Que Dios las siga bendiciendo. Buenas noches, hermano. Bueno, el tema número 7, bueno, lo que yo aprendí es que el pecado empezó en Edén, bueno, cuando Eva dudó de la palabra de Dios, ¿no? Y ella se envaneció en sus propios razonamientos, y ella dudó de la palabra de Dios, y la duda le impidió que ella pueda ver la voluntad de Dios, ¿no? Ella se quiso agradar a ella misma, ¿no? Y entonces nosotros también, cuando nos queremos agradar a nosotras mismas, ya no queremos agradar a Dios, no queremos darle el lugar que le corresponde de Dios, sino a nosotras mismas, ¿no? Adán y Eva quisieron cubrir su pecado con hojas, pero nada de esto, nada está encubierto delante de Dios, ¿no? Dios lo sabe todo, ¿no? Y no era la manera de ellos, ¿no? Porque para cubrir su pecado era necesario el derramamiento de sangre, ¿no? Aún mucha gente el día de hoy cree que por hacer obras, que por ayudar a los pobres, ¿no? Ellos pueden cubrir su pecado, pero no. Pero si hacían eso ellos sin recibir el sacrificio de Cristo en la cruz, de nada sirve, ¿no? La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, ¿no? También el tema nos habla en Romanos acerca del resultado de la rebelión del ser humano contra Dios y lo que Dios hace en respuesta a esa rebelión, ¿no? Dios siempre nos va a dar oportunidades para volver a Él, pero mayormente siempre la gente le da la espalda, ¿no? Por eso cuando Dios ve que ya la gente, el hombre está, como se dice, controlado por sus pasiones, ya Dios los deja, ¿no? Porque el hombre primeramente se ha entregado al control de sus pasiones y Dios los deja ya, ¿no? Para que ya ellos van a tener sus consecuencias, ¿no? Ese es el libre albedrío. Cada decisión que nosotros tomamos, bueno, siempre va a tener una consecuencia, ¿no? Entonces también un pecado llega a ser una fortaleza cuanto más tiempo pasemos en ese pecado, ¿no? Y se va a hacer más difícil de salir, ¿no? Las fortalezas que nosotros mismos creamos en nosotros mismos impiden que podamos ver la voluntad de Dios también. Y las tentaciones vienen también de nuestros propios deseos, ¿no? Y si reforzamos un pecado por mucho tiempo, eso se convierte en una fortaleza difícil de salir, ¿no? Por ejemplo, la queja, la impaciencia, el ofender a los otros y la vanagloria, ¿no? Y por eso nosotros debemos tratar de salir de esos pecados, ¿no? Para que no se convierta en una fortaleza difícil de salir. También con referente al texto dice que nosotros somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos, ¿no? Nuestras luchas que nosotros tenemos son espirituales y el enemigo también es espiritual, que es Satanás, ¿no? Siempre, si nosotros vemos una persona que nos ofende, siempre detrás de esa persona está el enemigo, no es la persona. Pero asimismo Dios también nos ha dado armas poderosas, ¿no? Que son espirituales, ¿no? En este caso también es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y también la oración, ¿no? Y debemos utilizar esas armas para vencer, como se dice, los razonamientos, las fortalezas, ¿no? Las fortalezas que se pueden levantar en nuestras vidas. Entonces, hermano, gracias.
El tema es identificando la fortaleza de mi vida. En los ejemplos vemos cómo Eva se envaneció en sus razonamientos, puso en duda la verdad de Dios. Lo que ella vio le agradó a ella. Como Eva, nosotros cedemos a la tentación. Habiendo conocido a Dios, no glorificamos a Dios como se lo merece. Como en el video dice, Él ve el alma y las intenciones que tenemos. Muchas personas piensan que ayudando a los más necesitados cubren sus pecados o al hacer las cosas bien para estar bien con Él. Las fortalezas impiden ver lo que Dios tiene para cada uno. Dios nos creó con un libre albedrío, pero a veces nosotros abusamos de eso en algún momento. Como en los ejemplos que da la pastora, he tenido fortalezas que han dañado mi vida a lo largo de los años. Quizá la mentira, que es con la que lucho bastante a través del Señor, puedo ser libre orando y entregando todo. La paciencia también es otra fortaleza que tengo, la que he perdido y dañado a través de mis palabras. Esa es una fortaleza que se la dejo al Señor para que me ayude a combatir. Reconocemos también que somos humanos limitados y identificamos también que nuestra lucha no es contra humanos, más bien que es una lucha espiritual. De acuerdo al versículo de 2 Corintios 10, 3, 4, entiendo que aunque vivimos en el mundo, no luchamos como el mundo, y que las armas que usamos no son las que el mundo usa, sino que tienen un poder divino para derribar las fortalezas. Nuestra única arma para derribar las fortalezas pienso que es la oración, la constancia y sobre todo entregársela a nuestro Señor, Dios, para que nos ayude a luchar con esto. Hermanas, muy buenos días. Mi nombre es Marina Mendoza Vega de Sarmiento. Hermanas, quiero compartirlas de la clase de 2 Corintios 10, versículo 4. Pude identificar mis fortalezas de mi vida, las cuales me ataban que habiendo conocido a Dios no glorificaba, con mis propios razonamientos tercos de mi corazón. Por mis fortalezas el pecado moraba en mí, pero el Señor Jesucristo me salvó del pecado y de la muerte. Por querer agradarme a mí, ofendí a Dios. Cuando hacía caso a mis fortalezas pecaba, pensaba que nadie me veía, pero Dios ve todo, hasta las intenciones del corazón del hombre, porque Él es soberano. Dios me hizo reconocer las poderosas armas de Dios, derribando las fortalezas malas de mi vida. La salvación es por la gracia de Dios, no por mis obras. Hermanas, quiero compartir la palabra de Dios. Salmos 25, versículo 5. Encamíname tú en tu verdad. Enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti esperando todos los días. Gracias, Dios les bendiga. Pastora, voy a hablarles sobre la identificación de las fortalezas de mi vida. Bueno, yo tuve muchas subidas y bajadas en mi vida y lo que siempre he mostrado poder cambiar, ¿no? Pero el problema es que desde que conocí a mi Señor, he tratado ya de superarme y no tener los mismos errores. Y por eso es que siempre, así como el pecado entró por un hombre como Adán, también salió por otro hombre que fue Jesucristo, ya que Él murió en la cruz por salvarnos del pecado, y nosotros también, por eso es que tenemos que tener, como dice, mucho cariño, amor, abnegación, respeto por Él, porque Él dio su vida por su preciosa sangre, dio su vida para salvarnos toda la humanidad. Por eso que, por ejemplo, tenemos, ¿no?, en las redes sociales también que corrompen las cosas. Igual la boca habla de la abundancia del corazón también, ¿no? Dice, por ejemplo, en 2 Corintios, que es 10, 3, 4, vivimos en este mundo,
pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones que impiden que todos conozcan a Dios. Y eso también, ¿no? Estamos nosotros muy agradecidos a Él, por eso siempre le damos la gloria, porque nos da la vida, el amanecer, ¿no? Diariamente, agradecernos por nuestra familia, nuestros hijos, y sobre todo darnos en esta pandemia que nos está cuidando, nos está limpiando de todo lo malo. También agradezco a Dios porque todo este estudio que tenemos ahorita con la pastora Eva nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, en Corintios 4:5 dice, porque no predicamos a nosotros, sino a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, y nosotros somos sus siervos. Y eso es lo que queremos, salir adelante airosos y también dejar un legado, ¿no? Por ejemplo, yo a mis nietos, que siempre la palabra de Dios va a estar presente en mi casa, en toda la familia. Todo esto, bueno, es lo que tengo que agradecer a Dios y sobre todo orar constantemente para poder así salir, como dice, bendecida por todo. Eso es todo, muchas gracias. Muy buenas tardes, hermanas. Mi nombre es Vilialda Asteria Agoyo Espinosa. En la tarea de esta semana nos pide que digamos, ¿no?, qué es lo que hemos aprendido en esta lección. En la lección Descubriendo mis fortalezas hemos aprendido a identificar los problemas, ¿no?, que nos aquejan, entre ellas las fortalezas, ¿no?, y la forma de derribarlas mediante las armas espirituales que Dios nos da. En 2 Corintios 10, 3 y 4 me enseña que cada uno de nosotros poseemos un cuerpo, y este cuerpo todavía mientras estamos aquí en la tierra pues somos carne, y como carne estamos también sometidos a muchas tentaciones, pero gracias al Señor hemos sido redimidas, y como hijas redimidas por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que luchar contra las acechanzas de Satanás día a día, pero lo haremos siempre con el escrito está. Está escrito en la palabra en Efesios 6:11 que dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Es así, hermanas, que nosotros tenemos que estar armados, ¿no? Los versículos que continúan dicen pues que tenemos que ceñirnos, que tenemos que estar, ¿no?, calzados. Y realmente, hermanas, el Señor nos ayude a poder resistir, a poder desechar, ¿no?, de nuestras vidas esas fortalezas que aún nos aquejan. El enemigo, en este caso, ¿no?, muchas veces siempre nos va a estar poniendo dudas, cosas engañosas, ¿no?, como lo hizo desde un principio. Y gracias a la palabra que nosotros podemos salir airosa con el escrito está. Gracias, hermanas, por escucharme, y
Espero que con este pequeño video les pueda haber ayudado. Cuídense, hermanas. Gracias. Bueno, de la clase he aprendido que muchas veces quizás no nos damos cuenta de todas las distracciones que tenemos alrededor y que nos hacen perder de vista el tener el foco en el Señor. Definitivamente es algo que considerar, el hecho de que seamos mucho más conscientes de cuáles son esas distracciones que se convierten en fortalezas porque toman una parte importante de nuestra vida, de nuestra mente y sobre todo de nuestro corazón. Podemos y debemos, es nuestro deber reconocer la soberanía de Dios y su voluntad, rendir completamente toda nuestra voluntad a Él. Y pues rendir la voluntad significa entregarse por completo, incluso con sueños, con deseos, con absolutamente todo. Es importante que nosotros no racionalicemos como humanos, no racionalicemos nuestras decisiones sin considerar qué es lo que la palabra de Dios nos dice, porque muchas veces a través de racionalizar nuestras decisiones o justificar nuestras decisiones, vamos a conseguir precisamente eso, una justificación al querer racionalizarlo y usar nuestro propio entendimiento para lo que estamos decidiendo, y muchas veces va en contra de lo que nos dice la palabra, pero esto ocurre principalmente porque no tenemos conocimiento de la palabra. Entonces es sumamente importante que nosotros podamos estudiar la palabra como debemos, sin descontextualizar, sino para conocer realmente el carácter de Dios y para que pueda haber una transformación en nuestro corazón. Entonces nuestro estudio debe ser profundo de la palabra para poder tener plena conciencia de lo que es doblegar nuestra voluntad y poder permitir que Él pueda obrar en nuestra vida, en nuestro corazón, de la manera en la que Él lo decida. De esa manera los argumentos se nos acaban y vamos directamente al Señor cada vez que debamos tomar una decisión. Y podemos tomar decisión en función de lo que la palabra nos dice, por un Dios que de verdad conocemos y no uno que nos cuenta. Entonces, si no nos quedan argumentos, será más fácil para nosotros poder entender que lo mejor es seguir y decidir por el Señor. Con respecto a Corintios 10, 3 y 4, lo que implica es simplemente hay cosas que no vamos a lograr luchar con nuestras propias fuerzas humanas, sino que vienen a través de armas espirituales y que podemos luchar a través de armas espirituales porque pues en realidad lo que necesita cambiar es nuestro corazón, y la única manera de que eso ocurra no es por acciones humanas, sino porque Dios lo lave y lo limpie y nos perdone de nuestros pecados. Entonces en ese cambio de corazón es que entra también todos los frutos del Espíritu Santo que podamos ver en algún momento. Muy buenos días, hermana. Este tema hoy día nos toca identificando las fortalezas de mi vida. Bueno, desde tiempos antiguos, desde Génesis, podemos ver que el pecado entró por el ser humano, ¿no? Al pecar a Adán y Eva, no le dieron lugar a Dios, no le creyeron a Dios, entonces su corazón se envaneció, y por eso desde entonces el pecado entró al mundo, ¿no? Y por eso que todas las personas nacemos con ese pecado, pero hay una solución para eso, ¿no? Nosotros tenemos que revestirnos de la verdad, ¿no? Que es la palabra del Señor, nacer de nuevo, ¿no?
un nacimiento nuevo en la verdad de Cristo. Pero vemos que hemos aprendido en este tema que desde los tiempos antiguos el pueblo de Israel siempre era rebelde también, ¿no? Se entregó a la idolatría. Había muchos profetas que avisaron, Dios mandó muchas personas a que el pueblo se arrepienta, su pueblo de Israel se arrepienta, pero aún así ellos no dieron la espalda a Dios y se fueron, ¿no? Tras ídolos, haciendo su voluntad en su corazón, amando el pecado. Pero Dios es bueno y siempre Él daba la oportunidad que ellos se arrepientan, ¿no? Y vemos que el pecado es una trampa, ¿no? Que se repite una y otra vez, es el engaño del enemigo. Por eso su palabra de Dios nos dice que por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, en Romanos. Entonces vemos que ellos no deshonraron a Dios, no dieron la gloria a Dios en su vida y dejaron a Dios. El pecado llega a ser una fortaleza en nuestras vidas, ¿no? Cuando uno tiene más tiempo, está pasando con el pecado, llega a ser bien difícil para salir de ello. Por eso también que vemos que en la actualidad, ¿no? Todo lo que es el contexto que ahorita se ve en las películas, en las músicas de nuestros hijos, hay que tener mucho cuidado para identificar esas fortalezas que están ingresando a nuestros hogares, ¿no? Y desde tiempos antiguos en Roma, ¿no? Todo ellos dedicaron a ver su cuerpo, a tener a echarse ungüentos, a verse bellos. Ellos creían que viéndose bellos eran honrosos, eran respetados, ¿no? El cuerpo humano, ¿no? Por eso son esas fortalezas que vienen desde hace tiempo, ¿no? Y así nosotros en la actualidad podemos identificar cuáles son estas fortalezas que hay en nuestras vidas y poder renunciar a ellas, ¿no? Como dice en Santiago 1:14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su concupiscencia es atraído y seducido. Ahora vamos a ver cómo podemos identificar con algunas preguntas, con unos temas para identificar las propias fortalezas que tenemos, ¿no? En número 1 tenemos, continuamente te quejas de todo y no eres agradecida, ¿no? Somos personas quejosas, no estamos agradecidas, ¿no? Y el resultado es una queja continua y hace daño a la persona que nos oye. ¿Qué debemos de hacer? Comenzar a ser agradecidas y dejar de quejarnos, ¿no? El número 2 es, fácilmente pierdes la paciencia y no eres tolerante, ¿no? Las personas que no tenemos paciencia somos intolerantes, queremos las cosas ya, que solucionemos de inmediatamente, pero eso es algo que a veces el ser humano no entiende, pero gracias a Dios nosotros tenemos cómo debemos de hacer, ¿no? Porque la paciencia dice que es el fruto del Espíritu Santo y todo creyente debe tener eso, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, ¿no? Eso es. Y si uno no tiene paciencia, todo destruye, ¿no? Todas las cosas que están a su paso, los gestos, la paciencia no nos ayuda, ¿no? Estamos impacientes, pero bueno, gracias a Dios lo podemos identificar en nuestras vidas. Otro es la número 3, es frecuentemente ofendes a las personas, ya sean respondiendo, insultando, hablando groserías o maldiciendo, ¿no? El resultado, ¿no? es que las personas somos respondonas, rápidamente respondemos con la misma palabra y ofuscamos, prendemos el foquito y la otra persona igual nos va a responder, y eso en realidad no debemos de hacer. Y las personas que insultan rápidamente, que significa que no hay dominio propio, y como no hay dominio propio, el espíritu no mora en ellos, y nosotros estamos identificando eso para poder dominar, porque si no hacemos daño a la otra persona que está, ¿no? Debemos de identificar cuál es el foco, el asunto de esa detonante de las cosas, ¿no? Cuál es lo que nos hace hablar esas palabras hirientes a la otra persona. En 1 de Corintios 15:33 nos dice que los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Saber identificar con qué tipo de personas, con qué tipo de amistades, qué es lo que hablan, porque a veces cuando uno está en esas amistades, ¿no? Hablan las cosas y nosotros captamos, ¿no? Sin que entonces podemos ahí identificar esas fortalezas y saber tener sabiduría para poder
sacar de nuestras vidas a esas personas con la ayuda de Dios. Y la número 4 es, si buscas siempre reconocimiento, aplausos, reforzarás tu orgullo. En ese tema, casi la mayoría de las personas somos tentadas, ¿no? Porque rápidamente caemos en esa tentación. Todo lo queremos, lo que hagamos con esa intención, sobresalga, ¿no? Queremos que nosotros sobresalgamos, que lo haremos mejor y que pongamos el sello de nosotros. Y esas cosas, esas características, las tenemos las personas malagradecidas, que siempre estamos descontentos de todo. No podemos estar contentos de nada, todo nos enoja fácilmente, ¿no? Esas son las consecuencias de una persona que busca, ¿no? Ser aplaudida, una persona busca que sea reconocida. ¿Y qué debemos de hacer? Buscar a Dios en el secreto, en la intimidad, a que Dios nos obre, ¿no? Que el Señor nos ayude a identificar esas limitaciones que nosotros tenemos y buscar a Dios de día y de noche y someternos a Dios, y Él hará. Entonces tenemos que hacer las cosas que hacemos para las demás personas, o algunas cosas sin tocar trompetas, ¿no? Sin decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿no? Eso es el orgullo que lleva a la deshonra, pero la humildad viene sabiduría. Por eso en Proverbios 11:12 dice, ¿no? La arrogancia va delante de la destrucción y la humildad precede al honor. El número 5 es, si refuerzas la vanidad, tratando de verte bien, impresionar a los demás. Este tema, resultado de esta persona que piensa eso, nos convertimos en nuestros autoidólatras, ¿no? No somos, tenemos un carácter engreído, que solo pensamos en nosotros. Esos son como las personas narcisistas, que están enamorados de su apariencia, ¿no? Somos egoístas. Eso es que la soberbia y la vanidad están relacionadas con lo que pensarán de nosotros las otras personas, cómo me mirarán, qué dirán, cómo estoy vestida o cómo estoy ¿no? A veces estamos pensando, a veces hasta gastamos dinero en cosas para nuestro cuerpo, para embellecer, para vernos bien, pero en realidad ese es engaño, esas son fortalezas que nosotros debemos derribar, ¿no? Esas fortalezas que nos engañan, ¿no? Gracias a Dios. Por eso en primera de Timoteo 3:6 dice que un neófito no sea envaneciéndose y caiga en la condenación del diablo. En 2 de Corintios 10:3-4 dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios que nos las da del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Este versículo para mí quiere decir que nosotros somos seres humanos, pero no luchamos contra humanos o no luchamos como los humanos. Nosotros tenemos otro tipo de armas, tenemos unas armas que vienen del Señor, vienen del Espíritu Santo, y nosotros tenemos poder para poder derribar esas fortalezas que estamos identificando, ¿no? Esas armas son espirituales, y yo les animo, hermanas lindas, preciosas, a seguir en una intimidad con el Señor, y el Espíritu Santo nos da esa fortaleza para derribar estas fortalezas que tenemos y cada día luchar. Por eso es importante conocer, es importante empezar a reconocer esas fortalezas que hay bajo la palabra, ¿no? Porque esas son armas de Dios, derriban todo argumento engañoso, porque siempre la mentira, el engaño vienen a nuestras vidas por el tiempo que hemos vivido, hemos aprendido del mundo, pero ahora que sabemos la verdad de Dios, es contra toda mentira. Y para mí es el poder de Dios que viene a sanarnos, a libertarnos, nos hace libres de todo eso, hermanas preciosas. Yo me comprometo delante del Señor a seguir alimentándome de su palabra, a seguir aprendiendo la verdad de Dios en mi vida, y que cada día quiebre cada fortaleza para darle la gloria a Dios, para que Dios sea glorificado en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Y en esos tiempos de pandemia yo le doy gracias a Dios porque el Señor está obrando en mi vida y en mi familia.
y por eso estamos aprendiendo todo esto. Y agradezco mucho a la pastora por estos cursos, a los pastores que nos enseñan para seguir adelante en esta carrera que hemos elegido vivir con el Señor y confiar en el Señor y a Él darle toda la gloria y que Él honre nuestras vidas, hermanas preciosas. Muchas gracias. Es todo lo que les puedo compartir y sé que Dios sigue obrando en mi vida, sigue obrando en la vida de cada uno que Dios ama, porque así Él dice su palabra. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, hermanas. Estamos aprendiendo sobre cómo ir derribando las fortalezas que se van formando en nuestras vidas, como es la falta de paciencia, de tolerancia, de tener orgullo, de la vanidad, de dejar que el Señor obre en nuestras vidas conforme a su voluntad, que Él nos enseñaré, que cada momento dependamos de Él, que cada momento podamos llenarnos y edificarnos de cosas buenas a través de los medios de comunicación, si lo hacemos, y poder seguir dando la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, Dios bueno, Dios eterno. Hermanas, sigamos orando unas por otras, dependiendo del Señor, ya que vemos que Él siempre es bueno y ha sido bueno en todo momento y es misericordioso en todo momento con nosotros. Grande es su misericordia, grande es su amor, grande es su bondad. Gracias, Padre eterno, por todo lo que podemos aprender. Muy buenas noches, pastora. El tema que hemos tratado es identificándote la fortaleza de mi vida. Una de las fortalezas que no me permiten consagrarme con Dios es la falta de paciencia y tolerancia con mi esposo, que ahora estoy aprendiendo a manejarlo por el amor de Dios. Segundo de Corintios 10 capítulo, versículo 3 a 4. Somos humanos y no luchamos como humanos, pero tenemos que tener la armadura de Dios para no caer en tentación y perseverar cada día y hacer poder derribar las fortalezas del enemigo. Gracias, hermana. Buenos días, hermanos. Bueno, lo que he entendido de la clase es que sabiendo que nuestros primeros padres han sido desobedientes y como fueron desobedientes tuvieron las consecuencias, ¿no?, de lo que pasó, no han sido agradecidos a Dios. Entonces eso nos enseña que nosotros pues también podemos hacer igual si amamos menos a Dios, y aún peor que si no conocemos la palabra o no estamos constantes en el estudio y pensamos más en nosotros mismos de lo que queremos ser. Entonces eso nos enseña, nos puede hacer que también desobedezcamos a Dios y nos vayamos desviando del camino, ¿no? Y si estamos constantes en el estudio y amamos a Dios como Él también nos ama, somos fieles, entonces estaremos constantes en su palabra, conociendo su verdad, ¿no?, cada día. Entonces así será más fácil poder vencer todo obstáculo, lo que no nos ofrece. Entonces sé que no somos perfectos, somos humanos, vamos a equivocarnos, y si hay un obstáculo en que lo que nos impide estar en comunión con Dios, pues pongamos en una oración, ¿no?, en que podemos vencer con la ayuda de Dios, y Él nos va a ayudar a salir de ese cuadro que nos encontramos, porque a veces buscamos formas como salir, pero a veces no podemos, pero con la ayuda de Dios sí podemos lograr.
Bueno, eso es lo que yo entendía de la clase. Gracias. Buenas noches, Pastora Eva. Buenas noches, hermanas. Yo soy Isabel Chalco Perincagua y hoy he aprendido sobre el tema de identificando las fortalezas en mi vida, que tengo muchas todavía fortalezas que me faltan derribar. Sé que en el camino estoy aprendiendo, sé que la palabra de Dios me está enseñando muchas cosas, porque hay cosas que no, yo por ejemplo no soy de rogar a nadie, pero como es Dios que siempre me ha ido moldeando en todo este tiempo, aún con su palabra, aún en el día a día, en las enseñanzas de la vida, he ido aprendiendo y muchas cosas que me está sirviendo, y aún así me sorprendo el cambio. Digo, o sea, más antes yo no rogaba a nadie, bueno, si algo tenía que esto, no trataba de que eso se solucione como venga, porque yo no pensaba moverle un dedo, pero a ver, esas cosas las he ido derribando. También sé que me faltan otras fortalezas que me faltan también derrumbar, pero gracias a Dios que ha puesto en el camino a la Pastora Eva, que día a día nos habla, y de ahí voy aprendiendo. Me cuesta mucho, no voy a decir que esto es fácil para mí, pero sí, poco a poco yo misma me doy cuenta que lo estoy logrando. Y en esa parte doy muchas gracias a Dios por las enseñanzas que me ha dado, porque sé que no estoy sola, porque sé que Él, como sea, siempre está ahí pendiente y hablando. Gracias a Dios, y siempre pediría sus oraciones. Yo sé las fortalezas y Dios sabe las fortalezas que aún tengo, que iré derrumbando poco a poco conforme a lo que Dios quiere. Gracias, pastora, gracias, hermanos. Hola, soy Eli. Como tú ya sabes, ese es mi nombre, y te quería hacer llegar esta carta con mucho amor. Una carta que te la voy a describir ahorita. Quería darte a conocer el amor de Jesús hacia ti y la razón por la cual vino Él a este mundo, por ti y por mí. Mira, este es un corazón con mucho amor hecho para ti, y lo que te quiero decir es lo siguiente. ¿Ves este color amarillo? Este color amarillo te hace recordar quizás al sol, lo resplandeciente que es el sol, y está en ese cielo maravilloso que hizo el Padre. Este sol, este cielo, allí está nuestro Padre Celestial, y también en todo lugar. Pero de ese maravilloso cielo, de ese gran, majestuoso lugar, tuvo que venir al mundo el Hijo de Dios. Él se ofreció y vino en forma de hombre y nació de una mujer para poder ser como uno de nosotros en carne y sangre. Así dice en Mateo 1:23, dice que Él vino al mundo y nació de una virgen, y le pusieron por nombre Emmanuel. Pero ¿para qué vino a este mundo? Vino para salvarnos de nuestros pecados, porque vio la maldad de este mundo, el sufrimiento de muchos en ese tiempo y ahora también. Él sigue insistiendo, Él sigue llamando, Él sigue buscando en que podamos creer en Él. ¿Y por qué no lo podemos ver? ¿Por qué no le podemos escuchar quizás? Porque nuestro corazón está lleno de pecado. Ese es el propósito por el que vino Jesús, en limpiar nuestro corazón, como ves aquí este color negro, el limpiarlo de la maldad, del pecado, de la mentira, del egoísmo que estamos viviendo en este tiempo, quizás también de cicatrices, de heridas. Para eso vino Él, para limpiarnos de toda maldad. Y entonces Dios necesitaba un cordero sin mancha, sin pecado,
que no fuera como nosotros, lleno de maldad, sino como Jesús, que fue igual a que tuvo un cuerpo, tuvo emociones, tuvo sentimientos, pero Él no pecó, Él se mantuvo limpio y tuvo que entregar su vida en la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Así como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, para que cuando tú y yo un día muramos, que lo que se está dando en este tiempo, y uno no está libre de poder quizás enfermar, morir, que no lo queremos, pero que se puede dar, podamos llegar al cielo y podamos tener vida eterna, porque Jesús venció en la cruz. Si lo recuerdas, Él resucitó. Él no quedó en la cruz, no quedó en una tumba. Él resucitó al tercer día, como Él lo dijo. Y por eso es que tenemos vida eterna. Pero si creemos en Él, Él nos puede limpiar. Porque su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y por eso es que podemos tener un corazón limpio, como lo vemos aquí. Él nos puede perdonar el más vil pecado o la más pequeña mentira. Él nos puede perdonar cuando acudimos a Él. Por eso es que te animo en esta tarde en que tú puedas llegar a Jesús, puedas pedirle perdón, para que tu corazón deje de estar así y pueda estar así, blanco, confesando tus pecados a Él, y Él vendrá a habitar en tu corazón. Y es lo que Él quiere, que las personas, que todo ser humano pueda acercarse a Él y tener una relación con Él. Y no basta solamente en pedir perdón un día, sino en vivir con Cristo, el Hijo de Dios, porque por medio de Él tenemos la vida. Él es el único hombre, el único mediador entre tú y Dios, entre yo y Dios. Entonces solamente no depende de estar blanco, porque nos podemos manchar. Tenemos que crecer, como lo representa este color verde. El crecer como un árbol necesita agua, necesita abono. Nosotros necesitamos de la palabra de Dios, de esa guía, de ese como un artefacto cuando viene con un libro de indicaciones. Así nosotros necesitamos la palabra de Dios para vivir, para avanzar, para ser guiados en la vida y para vivir conforme a su voluntad. Yo te animo a ti que me estás escuchando, en que puedas recibir a Cristo, en que puedas decidir por Él, en que le puedas pedir perdón y que Él venga a habitar a ti. Su palabra dice que si tú confiesas, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Y además también dice en la palabra de Dios en Hechos 16:31 que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo él y su casa. Y yo no quiero que tú te pierdas, yo quiero que tú seas salvo. Y si yo lo quiero, Dios lo quiere aún mucho más, porque Él murió por ti. No fui yo, fue Dios, el Hijo, que murió por ti en una cruz, que sufrió todos los dolores que nosotros nos correspondía sufrir. Y Él sigue vivo, y Él sigue llamándote. Atiende a su llamado. Bendito seas, el Señor te bendiga y te guarde. A ti y a tu familia. Un abrazo. Recibe un cordial saludo, mis hermanos. Mi nombre es Leonarda. En este video quiero compartir de algo que he podido aprender en clase. Antes que nada, doy gracias a Dios por bendecirnos con su palabra, mediante sus siervos, quienes me guían en cada lección. Revisando el tema, puedo identificar una relacionada con mi carácter. En lo personal, no suelo estar de mal humor con las demás personas, ni con mis familiares.
Sin embargo, me cuesta guardar la calma cuando se trata de mis hijos. A veces su actitud, aún tanto rebelde, me lleva a perder un poco la paciencia. Sé que es importante mantener una disciplina para que ellos sigan el camino correcto, pero eso no justifica ni tolerancia o mi mal carácter. Por ello sé que solo la palabra me permitirá entender qué es lo que debo hacer. Como nos dice el texto en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 del 4. Nuestra lucha no es empleando, argumentando o razonamientos humanos, sino utilizando la palabra, la única arma poderosa para derribar fortalezas y falsos argumentos. Les animo en el Señor a que siga perseverando en el estudio de la palabra, también compartiendo en todo momento. Dios les siga bendiciendo, hermana. Hasta pronto. Hola hermana Vicky, pastora Eva, soy Margarita Negrete Luciano. Estoy mandando mi video de la tarea que nos has dejado y espero que sea conforme a la voluntad de Dios. Gracias por preocuparse en apacentar la grey de Dios. Me siento muy confrontada con la palabra desde el principio y el poder entender todos los mandatos que nos cuesta en poner en práctica sus principios, el cual nos confronta cómo estamos en nuestro diario trajín. A veces me siento como Eva, tratando de esconder mi fortaleza, que no veía con mis ojos humanos. Gracias, Señor, por enseñarme de nuestras fortalezas. Y no podemos agradarte, pues andamos conforme a la carne, limitados. Las armas de Dios son poderosas para destrucción de fortalezas, pero Dios sabe cómo purificar mi corazón conforme a tu voluntad, Señor. Amén.